Hola, muy buenas noches, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio Consensuando. Para nosotros es un inmenso placer poder llegar hasta sus hogares con una entrega de este espacio que lo preparamos pues con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo con un gran contenido para edificar a todos nuestros televidentes. Como siempre, damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y colega del espacio, el doctor Tabarés Ramos Concepción, quien nos acompaña en esta ocasión y que estará con nosotros compartiendo esta hora de entrega de este espacio. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimados amigos que nos siguen a través de las ondas hercianas en los 48.442 kilómetros de la República Dominicana y allende los mares a través del internet y del YouTube en la retransmisión de este programa, que ya es un programa que va camino a ser mayor de edad porque cumple 10 años y se ha convertido en una costumbre, en una tradición de todos los dominicanos que cada fin de semana esperan las 10 de la noche para poder tomar conocimiento de temas importantes, para poder ser instruidos a través de expertos y especialistas, como en efecto y Dios mediante lo vamos a hacer también en esta noche. Bueno, queremos destacar, Tabaré, que este espacio está bajo la conducción y también la programación de los señores Gustavo Sánchez y también Víctor de Asa, quienes forman parte de la producción general de Consensuando, quienes les envían un saludo especial a nuestros amigos televidentes que están en sintonía. Pues como adelantabas, Tabaré, hoy y como siempre contamos con una grata presencia para poder realizar un importante programa. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Cristina Aguilar. Con ella, por supuesto, son diversos los temas que podremos estar avanzando y tratando, porque se trata de una persona que tiene una vasta preparación en distintos aspectos en cuanto concierne al manejo de las leyes en República Dominicana y también a nivel internacional. Y qué nos queda más que darle la bienvenida, doctora, y agradecerle, ¿no?, la invitación, que haya aceptado la invitación de venir al espacio. Muchísimas gracias. La verdad es que yo me siento muy complacida por esta invitación. Gracias al doctor Tabarés Ramos y bueno, y a usted, veterano, que yo conozco desde hace ya un tiempo porque hemos podido compartir en entrevistas. Así que para mí es realmente un privilegio estar en Consensuando. Nos gustaría, doctora, que sin que sea eso de ninguna manera un acto de inmodestia, sino un acto informativo, para que el público televidente pueda tener certeza de la magnitud de su trayectoria, de su preparación, de su experiencia. Nos gustaría que usted nos diera unas pinceladas, como un resumen ejecutivo, de lo que ha sido su vida académica, su vida profesional, no solamente en el país, sino también en el viejo mundo, tal como usted va a tener la oportunidad de decirnos en este momento. Sí, cómo no. Quizás es un poco incómodo uno tener que hablar de uno mismo y de su trayectoria, pero bueno, sí, cómo no, con gusto. Yo estudié Derecho en Francia. De hecho, yo soy abogado francés porque yo pasé el examen para poderme habilitar como abogado en Francia. Tuve un ejercicio muy rico porque pude ejercer en varias áreas del derecho. Tuve mucho tiempo ejerciendo derecho penal con un penalista francés muy conocido del Colegio de Abogados de París, derecho internacional, arbitraje. En la última etapa de mi carrera en Francia, antes de ingresar a la función pública, pues tuve la oportunidad efectivamente de ejercer en Derecho del Comercio Internacional y sobre todo de los arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene justamente su sede en París. Eso hace que yo tengo una paleta bastante amplia de competencias y de haber tenido también el privilegio de litigar delante de todo tipo de jurisdicción. En Francia existían todavía los tribunales militares, yo fui a litigar a los tribunales militares. Fui a litigar a la Comisión de los Refugiados, que ya no existe porque el sistema fue modificado. Corte criminal, con 9 jurados y 3 magistrados profesionales. El Tribunal de Instancia, que tiene en derecho francés, aquí se le cambió el nombre, en Francia se cambió el nombre, aquí sigue llamándose juez de paz, pero en Francia es el Tribunal de Instancia. Y ese es uno de los jueces que tiene las competencias más amplias
porque además de ocuparse de los litigios de menor cuantía, pero tiene competencia exclusiva en un cierto número de materias, como por ejemplo los alquileres, también es el juez de instancia, el que juramenta a los carteros, los bomberos, etcétera. O sea que cuando uno va a las audiencias del tribunal de instancia, hay 140 expedientes, además de toda la gente que está ahí esperando Wow. para ser juramentada. Entonces, bueno, lo que pasa es que también tuve el privilegio, y eso es verdaderamente una fortuna en mi vida, haber ejercido en el seno de un colegio de abogados tan prestigioso como el Colegio de Abogados de París, que está sumamente organizado. Tú no vas a una administración, tú a pedir un papel. El colegio tiene organizado servicios donde tú depositas lo que tú necesitas que hagan por ti, tú pagas la tasa que fija el colegio y tú recibes el documento. Además nosotros teníamos un vestidor donde están las togas, ahí se le dice a la toga con un número, el mío era B559 y ahí tú recibes tus correos, ahí tú recibes todos los actos, incluso los alguaciles de estrado te pueden notificar ahí. Sí, es una organización muy distinta y además muy eficiente. Aquí uno se desgasta yendo a la DGI, a no sé dónde, todo lo tiene que hacer uno y es muy desgastante. ¿No? En París es otro nivel de ejercicio y bueno, y también tuve la oportunidad, y yo creo que eso ha sido un privilegio inmenso, de enseñar en la Universidad de París. Yo estuve enseñando muchísimos años. Cuando yo fui llamada para la función pública como embajadora, primero ante la Unión Europea, itinerante ante la Unión Europea y después como embajadora ante las Naciones Unidas, que yo soy hasta ahora la única mujer que ha tenido el título de jefe de misión en la misión permanente de República Dominicana en Naciones Unidas, New York. Ya yo estaba enseñando, después que salí, que hubo un intermedio de 2 o 3 años, ¿verdad? Que yo volví para Francia, volví a enseñar, estando aquí, cuando regresé como directora de la escuela diplomática, también seguí enseñando en París, pero no solamente en París. Tuve la oportunidad de ir a enseñar a Burkina Faso, al Instituto de Diplomático y de Relaciones Internacionales de Burkina Faso. De paso, esa experiencia académica en el Burkina Faso fue lo que inspiró para que yo escribiera mi obra, que tengo una obra publicada en París que se ha vendido muy bien, un editor universitario, sin hacerle propaganda, porque ese editor no hace mucha propaganda, es La Matin. Yo tengo un libro escrito sobre las negociaciones internacionales y eso surgió de esas conferencias que yo di en Burkina Faso, todo el material que yo tuve que recoger. Además, también mi participación como embajador en Naciones Unidas, que me permitió participar en todo tipo de negociaciones, en la conferencia de plenipotenciarios de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Sometimos una propuesta de preámbulo, no quedó todo porque en las conferencias internacionales pasan cosas un poco especiales con los grupos regionales que tienen más influencia política, etcétera, pero quedaron principios fundamentales puestos por la República Dominicana en ese tratado. También en la conferencia sobre el genoma humano en la UNESCO, yo tuve una gran participación. La presidenta de la conferencia venía donde me decía, embajadora, usted puede decir tal cosa. Digo yo, ¿por qué usted quiere decir? Porque usted la oye cuando usted habla. Digo, bueno, menos mal, qué bueno para la República Dominicana, ¿verdad? Pero eso lo construyó en realidad el bagaje que yo traigo académico, pero también de ejercicio profesional en los tribunales de Francia. Es un ejercicio que exige mucha calidad, mucha disciplina. Desde que yo tuve que cambiar los ademanes para que se me tome en serio, cuando es toda una reeducación, ¿verdad? Pero fue una etapa sumamente feliz de mi vida. Entonces, yo conocí al doctor Leonel Fernández en un conclave académico que yo organicé desde París, con la Universidad de París 5, porque era ahí donde yo enseñaba, y vinimos con una playa de profesores franceses. Era un seminario de análisis de las relaciones internacionales. Yo no lo conocía en ese momento, pero yo conocía a Laura Faxas, que ahora es nuestra embajadora en Austria. Ella llegó a mi oficina para que yo le hiciera unos trámites, unos papeles, y yo le dije, mira, estoy preparando un seminario con la Universidad APEC sobre relaciones internacionales. Y ella me dijo, pero dale un turno a Leonel Fernández. Y digo, ¿quién es ese? Dice ella, no, ese es un joven político, abogado, tú vas a ver muy brillante, no te va a defraudar. Y yo llamo ahí mismo frente a ella, a Mirna Miama Nielsen, que ahora está de consultora jurídica del Ministerio de Energía y Minas,
y en esa época era mi cómplice y ella era la directora de la Escuela de Derecho de UNAPEC. Le digo, Mirna, mira, búscate un tal Leonel Fernández y dale un turno. ¿Tú sabes? Bueno, y efectivamente, cuando vinimos para el seminario, que fue en febrero del 1994, el director de la Escuela de Estudios de Relaciones Internacionales de la universidad me dice, Cristina, pero ese señor tiene madera de presidente. Digo, ¿tú te crees? Me dice, sí. Bueno, eso era en el 94, ¿verdad? Y de repente, bueno, yo me le acerco y me presento porque él no sabía quién yo era. Y le digo, mire, yo soy amiga de Laura Faxa, no sé cuánto y eso. Y así fue como yo lo conocí y entablamos una amistad. Y en el 96 él me pidió que participara en el servicio exterior. Y como yo le dije que yo no podía salir de París así tan apresuradamente, en la primera etapa, entonces yo fui designada como embajadora ante la Unión Europea itinerante con sede en París, algo un poco particular, ¿verdad? Pero bueno, totalmente factible porque hay un tren que va a Bruselas que se coge 1 hora y media. Tú puedes ir todas las veces que tú tengas que ir y tener tu oficina en París, eso no era verdaderamente un problema. Pero bueno, se presentó el tema de que la persona a quien él le ofreció Naciones Unidas no se la aceptó y él me preguntó, Cristina, ¿te gustaría ir para Naciones Unidas? Digo yo, no, pero este es un sueño que se está convirtiendo en realidad, porque cuando yo estaba en la universidad, a mi mejor amiga de nacionalidad venezolana, yo le decía, cuando yo esté sentada en Naciones Unidas, cuando estábamos estudiando relaciones internacionales, y de repente era algo que se convertía en una realidad concreta, ¿verdad? Entonces, bueno, me dolió mucho dejar París, no fue algo que yo hice sin mi lagrimita, ¿verdad? Porque ya eran muchos años, yo tenía mis costumbres, mis amigos, la gente que estudió conmigo, que se hicieron abogados conmigo, pero bueno, yo creo que la experiencia valía la pena y valió la pena. Y en ese tramo que yo estuve en Naciones Unidas, yo creo que yo hice mi trabajo y más allá de mi trabajo. Le traje logros a República Dominicana, lo del preámbulo de la Corte Penal Internacional, la resolución sobre el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso fue también un emprendimiento contra viento y marea, porque la gente de mi propio staff decían, ella no lo va a lograr. Lo que pasa es que ellos no conocían esa Cristina Aguiar, que ya estaba acostumbrada al fogueo en tribunales extranjeros, que además había enseñado ya muchos años y que tengo facilidad de comunicación. Yo era amiga de todos los embajadores, entonces cuando yo presenté la resolución, yo fui con mi hoja de firma personalmente a donde cada uno decía, mira, este es mi proyecto. Y esto, eso, yo lo explicaba, tú tienes que patrocinarlo. Y terminamos con 105 copatrocinios. Hasta los países árabes me apoyaron. Hasta los árabes. Sí, entonces eso no tuvo que ir a voto, sino que se adoptó por consenso el 13 de diciembre de 1999. O sea que tú me das algo para hacer, yo te lo voy a hacer en lo mejor de mi capacidad y lo mejor que yo pueda. Después, cuando el doctor Fernández regresó al poder, pues yo vine como directora de la Escuela Diplomática, estuve dirigiendo la Escuela Diplomática 4 años. No teníamos mucho presupuesto, pero hicimos un montón de cosas, ahí están las memorias anuales. Después tuve la felicidad de que me ascendieron a viceministro para Derechos Humanos. Después, en otro cambio de gobierno, me retrogradaron a embajadora asesora de Derechos Humanos y esa es la posición que yo ocupo actualmente, además de tener una vida académica muy, muy activa. Yo soy profesora en la UAS, en un posgrado, en la maestría de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, en el INESDIC, que es como en lo que se convirtió la Escuela Diplomática, ahora que es el Instituto de Estudios Superiores en Diplomacia y Estudios Consulares, en el IGlobal, pero en el IGlobal además, no solamente en Relaciones Internacionales, sino que yo enseño en la maestría de Derecho Constitucional, porque tuve la oportunidad de hacer una maestría con Castilla-La Mancha y de hacer 2 trabajos de grado que gustaron mucho. Desafortunadamente traté el Tribunal Constitucional 2 veces y no salí electa. Yo me consolé diciendo que es que Dios tiene otros planes para mí, porque yo creo que yo representaba una candidatura potable, viable, no tengo cacerolitas, creo que tengo un intelecto bastante bien amueblado, pero no fue así, pero eso ya son cosas que nos escapan a nosotros y eso realmente ya va
al ámbito de los designios de Dios. Entonces, esa es Cristina Aguiar. Sí, realmente decir con respecto a ese último punto, doctora, que usted sabe que, aunque es una frase que últimamente se ha convertido un poco en cliché, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y yo no tengo ninguna duda de que en una futura oportunidad, como le ha pasado, por ejemplo, a otro magistrado, como el caso de Domingo Gil, por ejemplo, que se tuvo varias candidaturas y finalmente fue electo, el mismo... O el magistrado Juan Alfredo Biaggi. Biaggi, que se presentó a todo en múltiples oportunidades, y ahí lo tenemos en el Tribunal Superior Electoral, porque realmente a veces se dan situaciones que no implican, como en el caso suyo, de ninguna manera, a mi juicio por lo menos, un desconocimiento de esa trayectoria impecable que usted acaba de describir, y que yo le agregaría, sin que signifique esto una dirección de su exposición, que pienso que puede ser interesante también que el público conozca sus raíces y sus antepasados, porque las cosas no vienen tampoco de la nada, es decir, todo viene una cosecha como resultado de una siembra, y usted tiene unos grandes antepasados que es importante, yo creo que el público también lo pueda conocer. Bueno, así es, definitivamente. Cuando nosotros tuvimos esa gran actividad en el 2013, a seguidas de la sentencia 168-13, yo pude, yo fui, creo, el segundo orador, algo así, yo tenía que situar la sentencia en el derecho internacional, porque el derecho internacional es mi especialidad. Lo primero que yo dije es que yo tengo títulos para defender a la República Dominicana, y esos títulos vienen por mi genealogía. Mi tatarabuelo, Eugenio Aguiar, fue febrerista, estuvo al lado de Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia. Eso está documentado en el Instituto Duartiano. Mi tía abuela, Mercedes Laura Aguiar, una de las primeras 7 maestras normales graduadas por Salomé Ureña, se graduó a los 15 años. Tuvo una trayectoria impecable, además como dirigente feminista, dirigió la acción feminista, fue de las mujeres que salieron al frente a luchar por el voto de la mujer dominicana. Mi abuelo materno, el agrimensor Aurelio Arturo Quesada García, que Dios me lo tenga en gloria, porque es una persona extraordinaria, fue uno de los primeros 5 agrimensores de nuestro país. Midió la frontera de norte a sur cuando el tratado del 1929. Entonces, con esa genealogía, yo creo que uno no se puede permitir ciertas digresiones. Compromiso. La República Dominicana para mí es un compromiso permanente, su soberanía, su integridad territorial y la nacionalidad. Y yo a eso he dedicado mucho de mi tiempo, porque hace ya también un cierto tiempo que yo estoy en el Comité Dominicano Solidaridad Internacional con Haití. Ahora yo soy la secretaria general del comité, y todo el mundo sabe cuál ha sido el trabajo, la acción, los esfuerzos desplegados por el comité, por siempre traer informaciones fidedignas, auténticas, sobre el tema fronterizo, las relaciones dominico-haitianas, etc. Entonces, quiere decir que con esa genealogía y esa trayectoria, lo que se puede esperar de mí es que yo siempre defienda este país. Amo esta bandera, amo ese escudo, amo la divisa republicana, y yo tengo publicado, además, me lo publicó el comité, un ensayo que se llama Identidad Nacional, Sentimiento o Derecho Fundamental, que José Checheco lo comentó, y José Checheco quedó pero enloquecido con el ensayo, porque está bien documentado, bien tratado, bien traído. Juan Miguel, nuestro amigo común, Juan Miguel Castillo Pantaleón, que además yo tengo mi oficina de abogado en su oficina, me dijo: Cristina, te quedó muy bien. Que es muy exigente, claro. Que porque él es muy exigente. Sí, sabemos el nivel y la calidad del trabajo y además del compromiso y de la integridad del doctor Castillo Pantaleón. Bueno, definitivamente es un deleite hablar de la vida, de la preparación, de la hoja de servicio, de la disponibilidad y la disposición de esta dama para su país. Este programa, doctora, se llama Consensuando. Hay muchos temas que tendremos que consensuar con usted, porque también tiene esa gran capacidad de diplomática
de consensuar las cosas. Así. Vamos a ir a una primera pausa, vamos a hacer contacto con nuestros anunciantes y cuando regresemos estaremos tratando diversos temas que están sobre la palestra en República Dominicana. Así que no le cambien. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad social continuará celebrando vistas públicas para escuchar a los sectores interesados. Manifestó que luego que concluyan las vistas públicas, la comisión solicitará la posición del gobierno para entonces elaborar el proyecto definitivo que dará paso a la reforma integral de la seguridad social. Entre tanto, más de 35 comisiones de la Cámara de Diputados continuaron su ardua labor de estudio de importantes proyectos de cara al desarrollo del país y los dominicanos en cualquier parte del mundo. Entre ellas la bicameral de Código Penal, la de extinción de dominio, la de Ley de Participación Ciudadana, también trabajaron Hacienda, Tecnología de la Información, Cultura, Medio Ambiente, Ministerio Público, Industria y Comercio y Justicia. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. De Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, ya todos ustedes han visto el perfil de la dama que nos acompaña en el día de hoy y debemos entrar en otras temáticas, ¿no? En otras materias a propósito de esa gran experiencia. Doctora, recientemente el presidente de la República, Luis Abinader, participó en la más reciente reunión de la Organización de las Naciones Unidas, en donde abordó un discurso que ha sido bien aplaudido por grandes sectores de República Dominicana,
en defensa básicamente de los derechos que tiene la República Dominicana de defender precisamente la soberanía, defender su frontera y atender todo el tema migratorio. Hace un llamado a la comunidad internacional para que se abandere y se apodere de buscar soluciones a las problemáticas por las que atraviesa Haití como nación, como Estado. Y posterior, hemos visto como recientemente en esta semana el Consejo Nacional de Migración ha adoptado un sinnúmero de medidas y decisiones en procura de regular la migración extranjera hacia la República Dominicana. Entonces, en primer lugar, conocer en sentido general su valoración sobre la participación del mandatario en esa actividad y esas medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Migración en procura de regular la presencia de extranjeros en el país. La posición del presidente Abinader fue la posición que se esperaba, que la sociedad dominicana esperaba de su mandatario, viendo la crisis migratoria haitiana en las fronteras de los Estados Unidos. Nosotros vimos esas imágenes. Yo le dije a mis estudiantes, guarden las fotos, porque esas fotos son la defensa de la República Dominicana. Claro. Nosotros no repatriamos en esas condiciones, nosotros no tratamos a los haitianos en la frontera en esas condiciones, y sin embargo, inmediatamente, 1001 ONG comienzan a atacar a la República Dominicana, el caucus negro del Congreso americano de una vez comienza a señalar a la República Dominicana, y aquí pasaron, o sea, las escenas que vimos, las fotos que vimos, lo único que recordaban eran los esclavos escapando en el sur de los Estados Unidos y los capataces atrás con los látigos. Esa fue la reminiscencia que nos trajo, ¿verdad? Esas imágenes. Pero ¿quién levantó la voz? Naciones Unidas no hizo una declaración formal. El señor Guterres, señor secretario general, usted no dijo nada. Fue alguien de Naciones Unidas, yo creo que fue el alto comisionado para los refugiados, que hizo una declaración. Aquí no hubo un editorial en ningún periódico señalando justamente la disparidad de trato entre los Estados Unidos y la República Dominicana frente al mismo fenómeno migratorio. Eso es un poco llamativo, ¿verdad? Para quien esté estudiando estos fenómenos desde hace mucho. Únicamente El País sacó un editorial sobre este tema, pero localmente ninguno de los periódicos se refirió a la brutalidad de las fotos, del trato, etcétera, sino que todo el mundo hizo mutis, y entonces cuando a República Dominicana la acusan de que está repatriando masivamente, porque manda 2 guaguitas, y aquí fueron aviones completos, México ya está repatriando, Cuba está repatriando, y entonces República Dominicana, porque la idea detrás, señores, no se escondan lo que es la realidad. La idea detrás es dejarle el paquete a la República Dominicana porque es una frontera terrestre. Acuérdense que hay por ahí paseando un plan de contingencia. Nosotros pedimos la anulación del plan. Yo soy de los abogados que firmó la demanda. El tribunal no se ha pronunciado todavía. ¿Qué espera para pronunciarse? ¿Qué espera? Entonces, cualquier día de esto, de repente, el presidente dijo, eso no ha llegado a mi escritorio. Como eso no ha llegado a mi escritorio, eso no existe. No, señor presidente, eso no es así. Un documento que está calificado de acto jurídico, en el que además participaron agencias extranjeras en su confección, es una realidad jurídica, no es una ficción. Entonces, cualquier día de esto nos pueden sorprender sacando el plan de contingencia y diciendo, bueno, aquí porque la ONU nos está pidiendo, vamos a instalar campos de refugiados en la República Dominicana. El doctor Balaguer le hicieron la misma propuesta. Y el doctor Balaguer dijo tajantemente que sería un despropósito para él aceptar que se instalaran campos de refugiados en el territorio de la República Dominicana. Yo no sé si ustedes imaginan lo que eso representa para el principio de la integridad territorial de la República Dominicana, para su soberanía. Entonces, no, hay que ser con eso muy precavido. El presidente tuvo un discurso acertado, un discurso muy, muy certero, pero falta ahora la ejecución. Para la ejecución de ese discurso, usted necesita poner en marcha un lobby internacional en el plano multilateral y en el plano bilateral. O sea, que son sus embajadores, que tienen que tener una hoja de ruta en cuanto a esa propuesta que usted hizo en las Naciones Unidas. No es nada más de que, bueno, yo, jefe de Estado, hice una propuesta y que, bueno, y después dejamos correr. No. Esto hay que darle seguimiento día a día. Nombre embajadores itinerantes también por región, que vayan con esa misión especial. Mire, yo hice una propuesta con un amigo muy querido que ya desapareció porque se deprimió tanto que le dio COVID y se descuidó.
Nosotros hicimos una propuesta sobre el tema del embajador regional y yo, a la memoria de Rafael Díaz, yo tengo que decir esto en televisión. Nosotros nos fajamos con, entre él 21 países y yo analicé 6 o 7, él Europa del Este y yo Asia Pacífico, los indicadores económicos, todo, para hacer la propuesta de una figura que existe ya en España, que además está avalada por una convención internacional de Naciones Unidas de 1989, que es lo que más le convendría a la República Dominicana en este momento, es de tener embajadores regionales que cubren un cierto número de países que no están atendidos. En Europa del Este, 21 países, y lo que hay es consulados honorarios. En Polonia, un país que tiene 4 o 5 veces el PIB dominicano, nosotros no tenemos nada. Eso es un turismo que se está perdiendo, áreas de comercio también que están por explorar. Y no hablé ni siquiera del Asia Pacífico. Entonces, que abrir una embajada en Vietnam, pero ¿por qué usted va a abrir una embajada en Vietnam sin haber estudiado las cifras? Vietnam nos está vendiendo café. Entonces, ¿qué le vamos a nosotros a vender a Vietnam? ¿Y poner una embajada? No, el embajador regional justamente viene a llenar una necesidad, recoge información. Puede tener oficina en cualquiera de los países de su área. Eso está previsto en la convención. Con su bandera y su letrero, ¿verdad? Embajador. Misión especial regional de la República Dominicana para el Asia Pacífico. Donde quiera. Recoge información porque se puede entrevistar con todos los personajes interesantes, los actores económicos, pero también con la administración, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recoge toda esa información, la analiza o no, y la manda para Cancillería, y entonces se toma una decisión ya sopesada de dónde conviene tener una misión permanente, porque el embajador regional es una misión temporal, 2 años máximo prevé la convención, pero eso viene a llenar una necesidad. No nos hicieron caso. Bueno, el resultado es que Rafael Díaz se deprimió, le dio COVID, se descuidó y ya Rafael Díaz no está entre nosotros. Un economista valioso, un ser humano de un valor enorme, de una decencia, de una cortesía. Eso es lo que estamos perdiendo cuando no se presta atención a cosas, a trabajo que se ha hecho con seriedad. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua.
Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tantos nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Seguimos consensuando con esta interesante entrevista con la doctora Cristina Aguiar, experta en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, en diversos temas, también con una larga carrera académica de servicio en el sector público y privado, y también en la diplomacia, en el ámbito internacional. Doctora, usted es una defensora de la dominicanidad, de los derechos de República Dominicana como Estado libre a defender sus fronteras y sus políticas internas en cuanto a la regulación de los extranjeros. Recientemente le preguntaba sobre esta decisión del Consejo Nacional de Migración de regular la presencia de extranjeros, en donde se habla del cumplimiento del 2030, pero también regular la entrada al país de parturientas extranjeras de otro país que vengan hacia la República Dominicana. Inmediatamente se conoció de esta decisión. Ya han surgido voces que advierten de que esto conllevaría una violación a los derechos humanos. Saber su valoración, un extranjero, independientemente del origen, que entre de forma irregular a un país y este país quiera regular precisamente sus políticas internas, ¿entra esa nación en violación a los derechos humanos de aquel que no está completamente documentado y completamente legalizado? Bueno, el mismo pacto global sobre las migraciones que estaba promocionando Naciones Unidas en el 2018, me parece que fue, lo dice claramente, reconoce el derecho del Estado a regular la entrada a su territorio. Si bien el derecho a emigrar fue erigido en principio de jus cogens, el Estado sigue teniendo la posibilidad, eso es para que la gente no las impidan que salgan del país, pero el Estado se le sigue reconociendo la potestad de determinar quién entra a su territorio. O sea que República Dominicana, regulando los flujos migratorios, no le está violando su derecho humano a nadie, porque no hay un derecho internacional a la visa. Entonces, los que entran de manera irregular, por puntos hábiles o no hábiles de una frontera, esas personas no tienen ningún derecho a estar en el territorio. Y si están, la propia UIN dice que no tienen libre circulación en el territorio. Entonces, cuando se plantea el tema de las parturientas haitianas indocumentadas, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿vamos a ver un extranjero indocumentado o vamos a ver una mujer que está embarazada? Porque son dos ángulos diferentes para abordar el problema. Hace un rato estuvimos conversando y hay que puntualizar que entre República Dominicana y Haití existe un tratado donde se exige que todo el que cruce la frontera de un lado o del otro, sean los dominicanos que van a Haití o los haitianos que vienen a la República Dominicana, tienen que estar documentados. Ese es el Tratado del 38 y su modus operandi del 39, que fue ratificado por ley en República Dominicana, ratificado por ley en Haití. Describe qué tipo de documentos deben tener los que pasan la frontera. Sin embargo, ese tratado se está convirtiendo en letra muerta porque las propias autoridades dominicanas no le dan la importancia y la vigencia que tiene, y está vigente, nada lo ha derogado. Entonces, bueno, que las parturientas entran
de manera irregular. Y si no las admitimos, estamos violando sus derechos humanos. No estamos violando sus derechos humanos. Porque el turismo de gestación ya está siendo regulado en todas partes. Canadá ya sacó una normativa sobre eso y los Estados Unidos está encaminándose también a eso. No es normal que personas entren al territorio a dar a luz, únicamente a dar a luz, para obtener una nacionalidad teóricamente. Y aquí es bueno recordar la declaración de Martelly cuando era presidente. No vamos a reconocer como haitianos a los nacidos en la República Dominicana. Qué bueno. Entonces, y con un turismo entonces así de embarazadas que vienen a dar a luz, entonces son hordas de personas que nacen, que no se le va a reconocer la nacionalidad haitiana porque nacieron en la República Dominicana. Nosotros no tenemos el jus soli automático, pero el problema es que nosotros somos un país de sistema mixto frente a un país que solamente tiene un sistema de adquisición de la nacionalidad, que es el jus sanguinis. Entonces, eso sí, una declaración política es susceptible de crear un estado de apatridia, pero el estado de apatridia es, por definición, algo temporal. Entonces, la República Dominicana tiene que tomar providencias para salvarse de una situación semejante, porque es realmente un desafío a su soberanía y a la capacidad que tiene el Estado de determinar quiénes son sus nacionales. Doctora, pienso que su presencia nos puede ayudar para que quede zanjado definitivamente. La Corte Interamericana tiene competencia para juzgar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para juzgar a la República Dominicana. No, ya no. Desde agosto del 2014, con la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, ese tema quedó ya zanjado. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento que fue elaborado en el 1999 que aceptaba la competencia de la Corte. Entonces, la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre algo que es del orden interno constitucional de un Estado, porque es el orden constitucional que resulta de un documento como la Carta Magna, está amparado en el derecho internacional por el principio de libre determinación de los pueblos. Y la Corte solamente tiene competencia en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo el tema de derechos humanos, su aplicación, su ejercicio, su disfrute, y lo que hace el Estado para aplicar la Convención, la interpretación de la Convención. O sea que en cuanto al orden interno, la Corte no tiene competencia. Esas citaciones que aún continúan haciéndole a la República Dominicana carecen totalmente de valor jurídico. Carecen de valor jurídico, porque ya la República Dominicana no reconoce la competencia de la Corte. Ahora, tenemos los casos que han sido ya fallados. Eso hay que resolverlo. Doctora, hay un tema bastante caliente que viene desde la composición anterior del Tribunal Constitucional, que no pudieron reunir las mayorías necesarias. Es el tema del acuerdo del pre-clearance. Sí. ¿Qué opinión usted tiene en ese sentido? Hay un principio en derecho internacional público que es tajante. Para que el acuerdo sea conforme a la Constitución, tiene que haber identidad absoluta de prestaciones. No equivalencia, como en derecho internacional privado, sino identidad absoluta de prestaciones. O sea, lo que el Estado Dominicano le debe al otro Estado, el otro se lo debe. Quid pro quo. Completo. Y ese es un principio que no sufre derogación. Entonces, además, sabiendo que hay un anexo ahí un poco capcioso, yo creo que el Tribunal Constitucional, si se respeta, tiene que declarar ese acuerdo inconstitucional. Yo reuní todos los documentos para escribir un amicus curiae. Yo escribí un amicus curiae en el tema de la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte. Yo creo que eso ayudó mucho a la Corte. Hubieran 22 páginas de doctrina y jurisprudencia. Y ahora reuní todo el material para escribir el amicus curiae y no me he podido sentar. He tenido muchísimas cosas, pero yo creo que me voy a tener que sentar para elaborar mi amicus curiae. Nos queda poco tiempo, pero no quisiera desaprovechar y saber su valoración sobre la propuesta de una nueva modificación a la Constitución en República Dominicana. No, bajo ninguna consideración. Porque si nosotros bajamos hace 2 años al Congreso para impedir una reforma que era verdaderamente una aberración, ¿por qué vamos a permitir? ¿Usted estuvo ahí, doctora? Yo estuve ahí con don Johnny Ventura, que Dios lo tenga en gloria. ¿Cómo? Ahí estuve yo haciendo firmar en los libros
yo soy parte de la coalición por la defensa de la democracia. Usted fue parte de los que impidieron la reforma a la Constitución. Yo fui parte de los que impidió. Entonces quiere decir que todavía yo tengo las pilas puestas. O sea que en los actuales momentos usted no es una intelectual de oficina solamente. No, entonces, no. Usted de armas tomar. Entonces. Yo voy al terreno también. Sí. Entonces, en los actuales momentos tampoco Además, el momento no se presta. En aquella ocasión se habló de una coyuntura especial, se procuraba habilitar al presidente de entonces. Sí. Más sin embargo, ya ahora se hablan de otros aspectos más amplios, darle una mayor independencia al Ministerio Público, posiblemente unificar elecciones, otros aspectos. Ya te comienzan a poner cositas. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú tienes una reforma constitucional que se parece a un gavetero y tú vas sacando gavetica y además hay gaveta secreta. No, ¿por qué tocar a la Constitución en este momento? Yo creo que además, en el contexto nacional, el contexto internacional no se presta para una reforma constitucional. Y si reforma constitucional pudiera haber, es lo que ha dicho la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, tiene que proceder de un amplio consenso social. O sea, todos los sectores socioeconómicos y políticos del país tienen que estar de acuerdo con eso. Que no surja de la voluntad de un partido político o de un gobierno de turno. No puede surgir de la voluntad de un partido político que esté en el poder o del gobernante de turno. Doctora, de manera breve, pero yo creo que debemos tocar esto. Muchos nos preguntamos cuál es la utilidad de la ONU si en una situación como esta, con este problema de pandemia, no exige a los países ricos que compartan sus vacunas con los países pobres. Bueno, el problema Guterres ha dicho, pero el señor que está en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, es una persona totalmente parcializada. China lo puso ahí. Entonces, quizás no tiene la neutralidad para obligar a las potencias o los países un poco más ricos a que compartan las vacunas con los países más pobres y más desvalidos. Guterres sí se pronunció sobre ese tema. Guterres incluso el año pasado dijo que frente a la amplitud de la pandemia y lo que eso estaba poniendo de manifiesto, si los estados no abandonaban, decía, sus formas egoístas, no había forma entonces de encontrar un estilo de gobernanza global. Es una inmoralidad que países que tienen 2 dosis estén pensando poner una tercera y una cuarta cuando hay países que no tienen ni siquiera una dosis. No, exacto. Doctora. No. Sobre todo que no hay todavía evidencia científica cierta de que la tercera dosis sea necesaria. Pfizer mismo dio muchísimo tumbulazo antes de decir, bueno, sí, eventualmente una tercera dosis, ¿no? Su criterio, doctora, sobre la discusión de la posible despenalización del aborto en República Dominicana. Bueno, yo soy de la gente que ese es un tema que para mí es intocable. El artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana establece un derecho absoluto a la vida. Pero no solamente eso, nosotros tenemos una legislación adjetiva que protege al donato. Entonces, ¿cómo tú vas a modificar ese artículo? Tienes que modificar la Constitución. Claro. Y ese es el peligro de una reforma constitucional que viene de que teóricamente para darle más independencia al Ministerio Público te van a meter lo del aborto, te van a meter lo del matrimonio igualitario. Finalmente nos vamos a encontrar con un adefesio de sociedad sobre el que todo el mundo no está de acuerdo. Hay minorías, pero esas minorías no se pueden convertir en tiranos. Se les reconocen sus derechos, pero esos derechos no pueden ir a cambiar una constitución de un país que es realmente el contrato social que une a todos los dominicanos. Y ese es el riesgo de querer ahora forzar una reforma constitucional, porque no va a ser simplemente de que vamos a unificar las elecciones, más independencia para el Ministerio Público. Eso es falso, de toda falsedad. Ahí por atrás viene el tema del aborto, viene por atrás el tema del matrimonio igualitario. Y finalmente entonces vamos a dejar de ser República Dominicana. Doctora, entonces, de acuerdo a lo que usted expone, ¿serían inconstitucionales las 3 causales en caso de aprobarse el Código Penal con las 3 causales, con esa configuración constitucional que tenemos? Para mí ese es el caso, porque el principio para tú regular el ejercicio de un derecho fundamental, el legislador primero tiene que ser por una ley orgánica, o sea, con una mayoría reforzada. Segundo, tiene que respetar el núcleo esencial del derecho a la vida. ¿Cuál es el núcleo esencial? Es la vida misma. Entonces, ¿por dónde tú le vas a entrar para regularlo por una ley? Obligatoriamente, para poder admitir eso, hay que cambiar la Constitución.
Y esa es la idea que hay detrás de esa reforma. Bueno, definitivamente decirle, doctora, que las puertas del espacio están abiertas. Muchas gracias. Qué lástima que esta hora ha sido tan corta para poder seguir conversando con usted, pero ciertamente el tiempo lo ha determinado en esta ocasión. Y nosotros estamos muy complacidos de poder conversar con usted en esta noche. Muchas gracias. Y sabemos que así se sienten los amigos televidentes. Amigos, finalizamos de esta manera el espacio consensuando. A todos ustedes las gracias por estar en sintonía y nos veremos el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo canal.